En su día hicimos un vídeo del papel tan fundamental que jugó la inteligencia militar en el desenlace de la batalla de Midway. La victoria de los Estados Unidos cambió el rumbo en el escenario del Pacífico y los yanquis pasaron a tener la iniciativa en este conflicto. Hoy profundizaremos un poco más en los detalles de este enfrentamiento que marcó el principio del fin para el Imperio japonés. No perdamos más el tiempo. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, Midway, la batalla que cambió una guerra. Para comenzar esta historia, debemos viajar hasta el año 1941. La Segunda Guerra Mundial había comenzado unos años antes, y pese al empuje inicial alemán invadiendo Francia y aislando a los británicos en su propia isla, los Estados Unidos se negaban a participar en el conflicto. Para los norteamericanos era un problema propio de Europa, y su presidente, Franklin Delano Roosevelt, no estaba dispuesto a poner en juego la vida de sus soldados. Todo esto cambió el 7 de diciembre de 1941. Ese día, Japón atacaba la flota estadounidense atracada en el puerto militar de Pearl Harbor, sin previo aviso ni declaración de guerra. El golpe fue devastador. 4 acorazados, 3 cruceros y 3 destructores hundidos, 188 aviones destruidos y cerca de 2.500 fallecidos. Una auténtica tragedia que los americanos no olvidarían con facilidad. Su oposición frontal al expansionismo japonés les hizo romper relaciones comerciales. Esto ocasionó la pérdida de importantes materias primas para los asiáticos, como el petróleo, que necesitaban para mantener el control de su imperio. La situación entre estas dos potencias del Pacífico se fue tensando poco a poco cada vez más. Ante esta encrucijada, los nipones acabaron aliándose con Alemania e Italia y atacaron a los poderosos norteamericanos. Resultado: Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y declaró la guerra al Imperio japonés. Pero el ataque había debilitado notablemente las fuerzas en el Pacífico del país de las barras y estrellas. La situación inicial no era halagüeña. Los nipones tenían ventaja de partida y empezaron a mover ficha para expandirse por el Índico, tomando por la fuerza los yacimientos petrolíferos de Hong Kong, Malasia, Singapur y las Filipinas. Tras el embargo de combustible americano, esta se tornó su gran prioridad. Pero para ganar auténticamente terreno, debían tomar algún archipiélago cerca de las costas americanas para que sirviese de base y así poder lanzar ataques en el territorio de su enemigo. Los Estados Unidos lo sabían, pero no tenían claro cuál sería su objetivo. En un principio se decantaron por las Islas Aleutianas, al sur de Alaska. Pero un brillante oficial de inteligencia llamado Joseph Rochefort tenía la sospecha que Midway, un pequeño grupo de atolones con un aeropuerto militar a mitad de camino entre Asia y América, era su auténtica meta. Y trazó un brillante plan para confirmar su sospecha. Sabía, ya que espiaban las comunicaciones japonesas, que estos llamaban a su objetivo AF. También estaba convencido que los nipones hacían lo propio con las suyas. Con esta premisa dio instrucciones a Midway para que mandasen un mensaje de radio falso, diciendo que tenían problemas con la depuradora de agua. Poco tiempo después, detectaron un mensaje de sus enemigos que decía: AF no tiene agua potable. ¡Ja!
Pillados. AF era Midway. Ahora solo tenían que esperarles allí y cogerlos desprevenidos. Además, contaban con una sorpresa. Los japoneses pensaban que los únicos portaaviones operativos que los norteamericanos tenían en el Pacífico eran el USS Enterprise y USS Hornet. Pero gracias a su gran capacidad industrial, el USS Yorktown, gravemente dañado un mes antes en la batalla del Mar del Coral, estaba de nuevo operativo y listo para sumarse a la trampa. El 4 de julio de 1942, los japoneses lanzaban un ataque aéreo sobre Midway con más de 100 aviones, causando gravísimos daños. Lo que los nipones no sabían es que una enorme escuadra americana que contaba con 3 portaaviones esperaba ese momento para atacar con todo a su flota. El almirante Nagumo, al mando del ataque asiático, ordenó preparar una segunda oleada de aviones para terminar de aniquilar las defensas del atolón. Pero justo cuando estaban armando sus aeroplanos con bombas de tierra, una comunicación de uno de sus aviones de reconocimiento hizo que reconsiderase este movimiento. Había divisado una gran flota americana cerca de Midway. El tipo de armamento que se necesita para atacar un objetivo en tierra o en mar era distinto. Bombas o torpedos, según el caso. Nagumo, duditativo sobre si atacar la flota o el atolón, dejó en cubierta los aviones repletos de combustible y con los 2 tipos de armas preparados para ser cargados. En ese momento llegaron los aviones norteamericanos desde sus portaaviones. Y aunque las primeras oleadas de estos no acertaron ningún blanco y fueron todos destruidos, obligaron a los 4 portaaviones japoneses a navegar en círculos. Táctica habitual para evitar ser alcanzado por los torpedos enemigos, lo que impedía que sus aeroplanos pudiesen despegar para atacar. Ese tiempo perdido fue suficiente para que una tercera oleada llegase hasta ellos. Y a la tercera fue la vencida, alcanzando a los enormes portaaviones Kaga, Soryu y Akagi, dejándolos inoperantes y en llamas. El fuego de los torpedos estadounidenses, sumado a la indecisión del almirante japonés, dejando sus aparatos cargados de combustible, y con todo el arsenal del que disponían acumulado a su alrededor en cubierta, fue el causante de su destrucción, ya que multiplicó por 10 el poder destructivo del bombardeo yanqui por sí mismo. Los asiáticos contraatacarían con los aviones del último de sus portaaviones, el Hiryu, alcanzando al USS Yorktown en 2 oleadas y acabando por inutilizarlo finalmente. Pero estos desconocían que este portaaviones había sido reparado y pensaban que atacaban el Enterprise. Mientras de este último salía una oleada de aviones que bombardeó y hundió el Hiryu, acabando así con los 4 portaaviones nipones de una sola tacada. Un desastre para la Armada Imperial, que veía gravemente reducida su capacidad operativa. La flota asiática aún tenía un potente contingente de acorazados y cruceros, entre los que se incluía al poderoso Yamato, con los que podría haber bombardeado Midway, pero el comandante supremo japonés, almirante Yamamoto, decidió retirarse para no perder más naves. Desde ese día, y ante la falta de poder naval para enfrentarse a los americanos, Japón fue perdiendo terreno paulativamente hasta acabar rindiéndose tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y es que nos encontramos sin duda ante uno de los eventos que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto fue uno de esos días que cambiaron el destino del mundo.